Hola y bienvenidos a esta sesión del Global Azure que espero que os resulte interesante. En primer lugar, los patrocinadores, como siempre, darles las gracias por el gran trabajo que hacen, que siempre están ahí apoyando y que siempre están colaborando pues, para que podamos hacer eventos de este tipo. Me presento, soy Roberto Navarro y trabajo como Evangelist en Azure para temas de Big Data e inteligencia artificial en Entity Data o lo que era la antigua Everis. Os dejo aquí un poco mis enlaces en redes sociales, pues por si queréis seguirme, por si queréis preguntar alguna cosa, por si necesitáis algún código o algún template de las que he publicado. Bueno, ahí tenéis un poco mis datos, pues por si necesitáis cualquier cosa. Y vamos a meternos un poco ya en faena. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Vale? En primer lugar, veremos una introducción a lo que son las Feature Store y entender un poco por qué se utilizan y para qué están aquí. Luego veremos sobre uno de los frameworks más utilizados que es Fest, ¿vale? Y luego hablaremos sobre el plugin que ha desarrollado Azure para poder interactuar con Fest. Luego ya entenderemos un poco por qué esta diferenciación. Luego la demo, como no podía ser de otra forma, ¿vale? Para que entendamos bien cómo funciona y afiancemos conceptos de lo que os cuente inicialmente. Y luego, bueno, pues otros frameworks que hay de Feature Store también disponibles, que bueno, que por si queréis echarle un vistazo, queréis aprender algo de ellos. Vale, pues venga, vamos un poco con la introducción. Vale, empezamos. Una de las principales tareas que normalmente tenemos que hacer, y bueno, normalmente siempre tenemos que hacer a la hora de hacer nuestros modelos de ML, de Machine Learning, es esta parte del Feature Engineering. Es decir, nosotros tenemos unos datos de entrada y tenemos que procesarlos o transformarlos o adaptarlos a como nosotros pensamos que va a ser la forma más adecuada para que los resultados de nuestro modelo de Machine Learning sean mejores, sean más adecuados. Entonces, normalmente este proceso, ¿qué es lo que se suele hacer y dónde se engloba, ¿no? Normalmente, bueno, pues yo tengo mi dataset, ¿vale? De información inicialmente. Entonces yo con él necesito desarrollar un modelo de ML. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo normalmente voy a tener que procesar estos datos, ya sea por requerimientos del cliente, ya sea porque yo detecto que a lo mejor la combinación de dos features o dos registros de los que tenemos, o sea, dos columnas, tenemos que combinarlas o tenemos que separarlas, yo qué sé, cualquier cosa que nosotros necesitamos decir, necesitamos hacer pequeñas transformaciones sobre nuestros datos. Una vez que esas transformaciones ya están hechas, nosotros pasamos a entrenar nuestro modelo. Pero como digo, ya no lo hacemos sobre los datos originales, sino sobre otros que ya hemos transformado de alguna forma. Hacemos este entrenamiento y generamos nuestro modelo de ML, el cual pasa a ser desplegado en un contenedor, una KS, donde nosotros necesitemos para ser consumido. Posteriormente llegará un usuario, un servicio externo o lo que sea y nos proporcionará unos nuevos datos en el que dirá, oye, a partir de estos datos necesito que me des el resultado. Pásalos a través del modelo de ML y dame el resultado, sea cual sea el resultado. ¿Vale? Por lo tanto, necesitamos hacer ese proceso de inferencia para obtener este resultado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los datos que yo tengo de entrada no son los mismos con los que yo he entrenado mi modelo de ML. Así que no me queda más remedio que hacer un proceso, ¿vale? Un pipeline en donde aplique las mismas reglas o las mismas transformaciones que yo apliqué aquí arriba, debo aplicárselas aquí abajo. De forma que lo que yo paso a mi motor para hacer la inferencia sea exactamente, tenga el mismo formato que yo utilicé a la hora de hacer este entrenamiento. Normalmente la parte de arriba la suelen hacer los data scientists, que se encargan de hacer todo este proceso, y luego ya la gente de los equipos de ML Engineer son los que se encargan de este flujo de replicar la información de las feature engineering, hacer la inferencia y toda esta parte. ¿Vale? Bueno, tampoco aquí nos descubro nada nuevo. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente en este proceso esto no es un único flujo el que tenemos, ni un único modelo, ni un único data scientist, que usa estos datos u otros distintos, ¿vale? Entonces, esto hace que tengamos que estas mismas transformaciones las estemos haciendo constantemente, porque muchas veces, sobre todo cuando son requerimientos de cliente, podemos encontrarnos que tenemos que hacer siempre las mismas transformaciones, con lo cual podemos encontrarnos con que tenemos distintos, no sé cómo decirlo, flujos de generación de modelos de ML en donde esta parte del feature engineering podemos estar replicándolo constantemente para cada uno de los modelos que estamos ejecutando. Entonces, bueno, es aquí un poco donde entra en juego estos sistemas de Feature Store para intentar reducir
la problemática que viene asociada. ¿Cuál puede ser esta problemática que nos lleva? Pues podemos, por ejemplo, duplicidades en los desarrollos. Como hemos visto anteriormente, si yo tengo un dataset de entrada sobre el que siempre tengo que aplicar a lo mejor un subconjunto de transformaciones por requerimientos de cliente, cada vez que voy a utilizar ese dataset, tengo que hacer esas transformaciones. ¿Qué voy a hacerlas? Cada vez que yo vaya a hacer un nuevo modelo, tengo que aplicar esas mismas transformaciones. Sería muy repetitivo. Mayores costes en los sistemas, tanto para ponerlos en producción como para los mantenimientos, porque si estamos replicando ese proceso de cálculo de feature store en cada uno de los distintos modelos que yo estoy trabajando, pues de nuevo, mucho más trabajo porque hay muchos más modelos, hay mucho más control de dónde se están haciendo esos pipelines de procesamiento, sobre todo en fase de inferencia, es decir, todo eso lleva un mayor coste a la hora de hacerlo. Podemos tener errores en los pasos de entrenamiento, como hemos visto antes, de ese entrenamiento a los procesos del pipeline cuando estamos en inferencia, porque a lo mejor de una vez no podemos tener ningún problema, pero a lo mejor si ese mismo proceso lo hacemos varias veces, pues puede que en alguno nos equivoquemos o tengamos algún error. Al trabajar con features no normalizadas, bueno, pues cada vez que se realiza una inferencia se deben ejecutar estas operaciones. Es decir, yo invoco para un registro, si yo a los 15 minutos llega otro usuario y me pasa ese mismo registro, tengo que volver a calcular esas operaciones, ese pipeline de adaptación del dataset de entrada a las transformaciones que se hacen en la parte de Feature Engineering, tengo que volver a ejecutarlo, es un tiempo de cómputo y evidentemente es un gasto. Se crean silos de información, porque a lo mejor resulta que un data scientist ha hecho una serie de transformaciones que han sido muy buenas, han sido muy acertadas, que podrían ser interesantes para otros, pero como solamente las tiene él y está dentro de su pipeline, a lo mejor no lo tenemos para los demás. Entonces, al final, bueno, pues podemos encontrarnos con un bonito juego, pues por problemas que podamos tener o por errores que vayamos cometiendo en esos despliegues. Pues por ello surgen estos conceptos o estos frameworks de Feature Store, ¿vale? Que lo que tratan es resolver estos problemas, ¿vale? Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, nuestros datos en crudo, los pasamos por procesos de Feature Engineering y generamos un conjunto de features abstractas que no tienen nada que ver con nuestro modelo. Simplemente, bueno, una serie de features que nosotros consideramos apropiadas a otras formaciones a partir de nuestro dataset. Y luego ya, en fase de entrenamiento, nuestro modelo pues utiliza las features que considera oportunas. No tienen por qué ser todas las que estén disponibles, ni tienen por qué y poder generar nuevas, etcétera, lo que él necesite. Pero la idea es que en lugar de hacer yo mis propias transformaciones de features, ¿vale? Lo que hago es que tiro de estos motores de feature engineering de estas features que ya están generadas, ¿vale? Una vez que ya tengo mi modelo, ya en fase de inferencia, ya por aquí abajo, ¿vale? Son los propios, ¿cómo decirlo? Modelos ya desplegados los que se encargan de, a partir de un identificador, luego lo veremos, recuperan los valores de las features que les corresponden y ya ejecutan la inferencia. ¿Vale? Pero al final, con todo lo que vamos a ver consiste en eso, que en lugar de hacer nuestros procesos de feature engineering y luego reutilizar, o sea, utilizarlos únicamente para nuestros servicios, es publicarlos, en cierto modo, y utilizar esas features ya publicadas para hacer los entrenamientos. Y aquí sí que estén públicas para el resto de data scientists o gente que lo pueda necesitar, ¿vale? Ese es un poco el enfoque global que tenemos con este tipo de herramientas. Ahora vamos a aterrizar un poquito más en FEST, ¿no? En qué es lo que tenemos en esta parte, ¿vale? FEST apareció por primera vez en el año 2019 en un paper de Google, como muchas veces suelen ocurrir, ¿vale? Introducing FEST, bla, bla, bla. Entonces, esta gente, bueno, pues lo que intentaba resolver era una serie de problemas que no son más de los que hemos visto. Las features que no son reutilizadas, las variaciones pueden variar, son complicadas de servir estas features de los datos para los modelos porque llevan tiempo. Hay inconsistencia entre lo que se hace en entrenamiento y lo que se hace en esa parte, en esos pipelines para hacer la inferencia. Entonces, bueno, pues son un poco más o menos los que hemos visto anteriormente, bueno, y esta es un poco la arquitectura que planteaban inicialmente. No voy a entrar mucho porque realmente no aporta mucho para lo que nosotros queremos ver, que es la parte más de Azure. Con esto se liberó un proyecto, ¿vale? Apache, con la licencia de Apache, Fest, que sobre todo inicialmente estaba usado por Snowflake, Amazon y Google Cloud Platform, ¿vale? Entonces, aquí normalmente Azure en esta parte no entraba, entonces, bueno, por eso se ha hecho este plugin de Azure Fest. Entonces, Fest como tal proporciona un SDK en Python, ¿vale? Pero para poder hacer toda la parte de manipulación
de toda la parte de los offline, online, etcétera, pero hay una parte, lo que es la parte de cliente, también lo tenemos en Java y en Go, ¿vale? Para que podamos hacer la recuperación de las features online, la podamos ejecutar. Y bueno, y proporciona una serie de funcionalidades que también Azure FS nos las proporciona de una forma o de otra. No voy a entrar mucho más porque, bueno, es muy parecido a lo que hay dentro de Azure FS y ahí sí me quiero meter un poquito más en detalle. Quedaros un poco con esta imagen que veréis que luego la que tenemos en Azure Fest es igual, ¿vale? Básicamente es igual, solamente que ya vienen con dibujitos de Azure y ahí sí me pararé un poquito más. Vale, ya hemos visto Fest, como hemos visto, inicialmente estaba desarrollada por la gente de Google, Amazon, para Snowflake. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues vieron esta necesidad que no estaba y bueno, fue liberado, se estuvo trabajando para hacer un plugin para poder integrarlo y en octubre de 2021, o sea, hace unos 6 meses, se liberó y actualmente va por la versión 0.3. Aquí tenéis un poco el GitHub donde podéis ver el resultado. Y ese es un poco el que os decía antes. Azure Fest proporciona como dos sabores, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. El primero es Azure Fest Provider, ¿vale? O el Fest Azure Provider. Y el otro es Feston Azure Kubernetes Service, la parte de AKS. Aquí en este caso, Azure Fest lo que nos proporciona en la parte de la izquierda, en la parte del provider, ellos recomiendan esta utilización para cuando no son entornos muy, muy críticos o que tengamos muchos requerimientos de escalabilidad, seguridad, etcétera, ¿vale? Son para hacer pruebas, para entender cómo funciona. Yo creo que realmente puede valer, si se monta bien, vale perfectamente, pero bueno, lo que ellos recomiendan es cuando vamos a estar trabajando ya en entornos con más escalabilidad, más modelos, etcétera, bueno, pues recomiendan utilizar este, que al final es un entorno que nosotros lo desplegamos en un clúster y tenemos todo funcionando. Conceptualmente es lo mismo, funciona exactamente igual. La diferencia principal que podemos tener aquí es que en la parte del provider utilizamos Blob Storage, ¿vale? Para hacer el registro de las features y en la parte de AKS utilizan un PostgreSQL para la metadata. Pero realmente luego son iguales, ¿vale? Aquí, si os fijáis, tenéis aquí el Synapse, el Redis. Bueno, si os fijáis un poquito en esta, mira lo que os decía antes, ¿vale? A ver si me dejo ir para atrás. Vale, si os fijáis en esta que tenemos aquí, offline, online, y nos vamos para adelante, la diferencia que hay aquí es que nos cambian un poco los componentes evidentes, que estos sí que son ya los que tenemos dentro de Azure. Vale, si ya nos metemos un poquito más en la parte de Azure, en la parte del provider, aquí tenemos tres partes claramente diferenciadas y que tenemos que entender muy bien cada una de ellas para qué se utiliza. La primera de ellas es el offline store, es el almacenamiento de nuestros datos y de las features que nosotros normalmente luego vamos a utilizar para el entrenamiento de nuestros modelos. Si os fijáis, aquí estamos, ellos lo tienen puesto con un Synapse. Yo realmente el que voy a utilizar con la demo, pues os decía yo, y utilicé un template, una plantilla para desplegar. Yo utilicé una base de datos, un SQL Database, una Basic, pues por temas de coste, que bueno, que luego yo creo que para muchas cosas nos puede escalar. Entonces, bueno, el que ofrece Azure Fest por defecto que está funcionando correctamente es con el de Synapse. El de SQL Database, bueno, tuve que tocarle un poco porque no estaba correcto. Pero bueno, entendamos que aquí, en esta parte del Offline Store, tendremos nuestras features para hacer los entrenamientos. Luego tendremos el Online Store, que son para servir las features en tiempo real, de forma que cuando nosotros tengamos nuestro modelo y necesitemos recuperar estas features, ¡pum!, ataquemos directamente contra Redis y las recuperemos muy rápido, ¿vale? Luego veremos un pequeño flujo muy, creo que bastante detallado para que entendáis un poco o entendáis bien cómo funciona esto. Y luego tenemos el Fist Repo, ¿vale? Que es el repositorio de las features que vamos a utilizar. Entonces aquí tenemos, en el Azure Blob tenemos el Register Store, FSDK y tenemos un poco todo este repositorio, ¿vale? De las features que vamos a utilizar. Y luego, evidentemente, bueno, por abajo tenemos Azure ML, que es el que vamos a poder, desde el que vamos a ejecutar nuestro entrenamiento y toda la parte del despliegue de nuestros modelos, ¿vale? Para que puedan ser consumidos. Entonces, lo que yo quería hacer ahora, en este punto, ¿vale? Porque esto ya casi esto es lo último antes de empezar con la demo, quería hacer un flujo más o menos detallado de lo que vamos a hacer luego en la demo, para que
antes de meternos en faena, entendáis qué es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, quiero ir poquito a poco para que quede esto muy claro. Nosotros tenemos nuestro data scientist que recibe su dataset, ¿vale? Recibe su dataset, entonces sabe que lo primero que tiene que hacer es hacer esa feature definition, esa definición de las features, feature transformation, feature engineering, llamémoslo un poco como queramos. Y sabemos que vamos a utilizar la feature store para poder trabajar con estos datos. Vale, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es, en cierto modo, almacenar o pasar a nuestro servicio, a nuestro offline store, los datos que vamos a utilizar. Esto podemos cargarlo nosotros o imaginemos que puede venirnos desde afuera un proceso de Spark, puede venirnos de afuera un Event Hub que nos está volcando datos, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Nosotros aquí yo estoy asumiendo que es el propio Data Scientist el que le han pasado un dataset y dicen, oye, aquí tienes el volcado de los últimos 6 meses para que hagas las cosas. Bueno, pues él lo sube al offline store, ¿vale? Para tener aquí esta información. Y lo siguiente que tiene que hacer es decir, vale, yo he subido esta información porque asumo que es nueva, pero a lo mejor también tengo otras features aquí sobre este dataset o sobre otro dataset interesantes. Con lo cual, hago una iteración sobre Feature Store para ver qué es lo que tengo cargado. Oye, qué información hay disponible, porque estamos buscando reutilizar. ¿Vale? Reutilizar otras features que tengamos ahí. Entonces, bueno, pues ahí podemos hacer este proceso de analizar qué hay aquí dentro. Una vez que yo tengo ya mis features más o menos definidas y estoy bueno, cómodo con lo que he obtenido, paso a esta fase de entrenamiento del modelo. Y aquí lo importante es esto, que ahora lo que hago es que utilizo desde Feature Store cuáles son los datos tanto del offline como de Feature Store, qué datos voy a utilizar para entrenar mi modelo. Yo ya no estoy utilizando, como decía antes, no estoy utilizando el dataset original, estoy utilizando el transformado que tenemos en el Online Store y la que tenemos en la parte del Feature Store. Si yo llego, entreno mi modelo, pues aquí lo normal que me ocurre las primeras veces es que no me funcione, no esté conforme y tenga que volver para atrás, hacer otra nueva definición de features, hacer otras nuevas agregaciones o tocar mis datos, bueno, pues hasta que consiga que mi modelo me dé los resultados que yo necesito. Una vez que el modelo está entrenado, registro mi modelo dentro de Azure ML y hago mi despliegue. Aquí un tema importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo hago el despliegue en Azure ML tengo que definir mi score.py. Este fichero es el que se va a encargar de definir cada vez que yo ejecute mi modelo qué pasos se tienen que ejecutar para hacer la inferencia de ese modelo. Normalmente lo que teníamos dentro de este fichero era todas las operaciones que yo hacía sobre la parte de Feature Engineering, tenía que copiarlas aquí para que se ejecute. Entonces, cada vez que yo invocaba este modelo, ejecutaba este script de Python. ¿Vale? Este score.py lo ejecutaba una vez y otra vez y otra vez, cada vez que yo lo necesitaba. Entonces, aquí el formato ya cambia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues como decíamos antes, teníamos el almacenamiento offline y tenemos el almacenamiento online, que lo que yo hago es que materializo o paso los datos que son necesarios del offline al online. ¿Por qué hacemos esto? Porque yo aquí en el offline puedo tener datos a lo mejor de hace 5 años, pero a lo mejor en tiempo de inferencia solo me interesa tener información, pues porque a lo mejor yo solamente voy a poder hacer predicciones con datos del último mes, ¿vale? Entonces yo puedo definir un TTL, un time to live, dentro de Redis para decir, oye, una vez que esto ya ha pasado, este dato me lo borras. Este dato me lo borras y ya no me ocupa espacio dentro de la memoria de Redis. ¿Vale? Entonces voy a quitar ahora, si me perdonáis un segundo, voy a quitar la imagen, a ver, un segundo, aquí, este no es, esta es, vale, para que veáis bien ahora qué es lo que se está haciendo. Vale, entonces, una vez que ya hemos hecho nuestro score.py y le tenemos la información en el online, yo despliego ya mi modelo en mi contenedor o donde yo necesite. Entonces, ¿cuáles son los pasos que ocurren ahora? Yo lo que voy a, en momento de inferencia, yo no voy a proporcionarle las características o un registro de los que tenemos aquí. No, yo le voy a proporcionar un ID, un identificador único. Luego veremos este identificador, qué es lo que es, ¿vale? Entonces, yo le proporciono este identificador y el identificador, con este identificador, lo que hace es que invoca al almacenamiento online, recupera las features que va a necesitar y ya con esas features ejecuta el modelo y retorna el resultado.
¿vale? Esta es la forma en la que se hace este proceso. Entonces, aquí lo importante es quedarse con esto, que nosotros hacemos nuestro entrenamiento con las features que tenemos en el offline, luego las pasamos lo que nos interesa al online y yo siempre ataco por este identificador, ¿no? O un identificador que me diga, oye, cuáles son las features que yo necesito de aquí para poder entrenar el modelo y que son las que he utilizado para hacer este entrenamiento. Vale, entonces seguimos adelante y ahora cuando ya tenemos todo esto montado, llega nuestro Data Engineer, que lo que va a hacer es coger, hacer como este incremento de features, es decir, con ello, cada vez que llegan nuevos registros, ¿vale? Que tenemos por aquí, nuevos subconjuntos, los meten en el offline, se hace un update, una materialización update de lo que tenemos en el online store y así siempre lo tendremos actualizada esta información, ¿vale? Esta es la forma en la que funciona. Vale. Entonces, ya con esto, vale, hemos visto un poco todo el flujo que quería enseñaros para que lo viéramos con detalle. Entonces, vamos a cerrar por aquí y vamos a irnos a lo interesante, que es la parte del código. A ver, perdonad un segundo. Vale. Eh, este es el repositorio de GitHub de Fest. Entonces, como os decía antes, tenemos dos opciones, la parte del provider y la parte del cluster. Yo voy a entrar en esta parte del provider, ya digo, la del clúster podéis entrar perfectamente, que la tenéis aquí, y bueno, tiene esta imagen y tenéis las guías cómo podéis instalarlo, cómo podéis desplegarlo, etcétera. Realmente el funcionamiento que hay por debajo es exactamente el mismo. Si nosotros vamos ya lo que es a la parte del provider, bueno, pues es un poco y viene muy indicado aquí, ¿vale? Cómo tenéis que hacerlo. Tenéis aquí una opción de un despliegue en Azure. Esto lo que tiene por debajo es una plantilla que la tenéis aquí dentro del cloud. Esto es lo que os comentaba. Ahora mismo la que está montada y la que funciona correctamente es la de Synapse. ¿Vale? Te va a montar una Synapse, te va a montar con un Redis, etc. Esta de base de datos, de SQL Database, está más desactualizada y si la intentas ejecutar no va a funcionar. Esta es la que os digo yo, que yo me la he bajado, la he trucado, bueno, trucado, la he modificado y la tengo aquí, ¿vale? Esta es la y esta está funcionando perfectamente porque es el que yo he utilizado para desplegar. Entonces, bueno, si alguno queréis utilizarlo y queréis utilizar esta de base de datos, sin ningún problema me la pedís y ya está. Vale, aquí tenéis, bueno, pues este es un poco el Fest, el original, ¿vale? Tampoco tiene mucho que decir, provider, y bueno, aquí tenéis la parte de tutoriales, los notebooks, ¿vale? Que estos son los tres. Luego los veremos porque los tengo ahí desplegados, a ver si nos da tiempo y lo podemos enseñar. Vale, entonces, vamos por aquí. Una vez que ya lanzamos lo diré, la implementación personalizada, ¿vale? ¿Vale? La plantilla con el editor, bueno, aquí simplemente ya lo que os digo es esto, ¿vale? Cojo la plantilla, este es mi RM template, yo ejecuto esto, se lo pongo aquí, control V, guardar. Vale, bueno, a ver, tenemos que volver atrás porque, a ver, que no me deja. A ver, guardar. Ah, bien, vale. Entonces aquí, bueno, seleccionamos cuál es el grupo de recursos, seleccionamos la zona, la password del administrador, el principal ID que tenemos que proporcionarle. Si os fijáis, ¿vale? Esto para obtener el principal ID, lo que tenemos, aquí nos lo ponen, Azure Provider, aquí, esto. Tenemos que ejecutar, a ver si quiere, esta sentencia, ¿vale? Dentro de nuestro entorno de Azure, lo ejecutamos, ¿vale? Aquí a través del Cloud Shell, lo abrimos, lo ejecutamos y nos va a dar un valor que lo tenemos que introducir aquí, ¿vale? Y el resto de valores, bueno, pues me he cogido una máquina pequeña, etcétera, para poder lanzarlo. No voy a darle muchas más vueltas a cómo crear esto y lo que realmente tenemos es esta información. Lo importante es aquí, que aquí no se nos va a generar nuestra base de datos con el de Feature Store, ¿vale? Que esto lo veremos. Entonces, ahora ya, una vez que tenemos nuestro entorno montado, ¿vale? Yo aquí, en este de aquí, Festazure, tenemos este que es el que veremos un poquito, a ver si me da tiempo a explicároslo. Y esta es un poco la demo donde iremos viendo los distintos pasos que os he contado antes. El primero, ¿vale? Vamos a coger nuestros datos y vamos a prepararlos, ¿vale? Aquí es importante, ¿vale? Que esto trabaja con el Key Vault como debe de ser. Entonces, nosotros aquí definimos tres entradas para el Key Vault, ¿vale? El offline, el registry path, el offline ya hemos dicho que va a ser contra la base de datos,
el First Registry Path, que va a ser contra el Blob Storage, y por aquí abajo está el online, que el online es el de Redis, ¿vale? Que es lo que os comentaba antes que teníamos aquí con Redis. Entonces, aquí lo importante es que nosotros vamos a ir ejecutando para que vaya esto avanzando, ¿vale? Entonces, yo aquí, bueno, pues todas las variables que necesito, recupero del keyboard, el offline. Aquí yo lo que voy a trabajar va a ser, como os decía, yo me he bajado de Kaggle, eh, a ver, este es, vale, el de Tree. Este es un dataset de móviles, ¿vale? No, yo tengo un identificador de móvil y tengo una serie de características de ese móvil, la RAM, número de cores, velocidad del núcleo, memoria, los megapíxeles de la cámara frontal, de la trasera, bueno, todos los parámetros que podemos imaginarnos que pueda tener en un móvil, el tipo de red que utiliza, me da un rango de precio que va desde 0 a 3, esta va a ser nuestra variable, esto es lo que vamos a intentar predecir, y bueno, aquí importante, yo le he añadido una nueva columna. Es importante el añadirle siempre esta columna de Data Modifier para luego hacer toda la parte de inferencia. Entonces, aseguraros que si queréis utilizar esto, utilicéis, bueno, tengáis una columna de fecha de modificación para que cuando yo vaya a hacer el registro, en caso de que tenga duplicidades, porque a lo mejor este ID sea distinto, yo voy a utilizar siempre la última. ¿Vale? O cuando yo vaya a hacer ese paso desde el offline al online, va a utilizar también esta fecha de modificación. Todos los datos que sean posteriores me los va a cargar. Luego entraremos un poco más en detalle en esto, ¿vale? Pero es importante que siempre lleve una columna con la fecha en la que se carga este dato, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos este móvil, ¿vale? Identificador de móvil y yo voy a cargar, venían 2000 registros, voy a cargar 1995 y luego voy a hacer la validación con los últimos 5, ¿vale? Esto es el sistema, por ahora ni los va a ver. Entonces, cogemos los de entrenamiento, ¿vale? Los tenemos aquí, to the time, y los tenemos aquí correctos y los almacenamos en la tabla. Yo por aquí tengo esto, vamos a ver si me lo va cargando, renovar, vale, aquí la tenemos. Les rotar la consola, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los datos que hemos cargado ahora mismo, que son los RAW que teníamos aquí cargados. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Ha llegado mi cliente y me ha dicho, oye, mira, que es que resulta que es que este dataset no termina de funcionar muy bien, o sea, o los datos que proporcionan no son de todo correcto para ciertas features. Por ejemplo, el battery power, bueno, pues puede variarte un poco, el tema de, yo que sé, la RAM o la memoria, bueno, pues puede que, o sea, yo prefiero que en lugar de trabajar con estos datos, me hagáis un proceso de baquetización. No te lo voy a decir así, evidentemente, pero es decir, oye, yo quiero tener que algunas que sean de batería baja, otros de batería media, alta, muy alta, porque a lo mejor luego esto me puede cambiar. Lo mismo con la memoria o la RAM que tenga interna. Entonces, aquí llega el cliente que dice eso y dices, pues claro, esto es lo que comentaba antes. Si yo voy a tener que hacer esto siempre con todas mis features, cualquier otro modelo posterior que yo o cualquier otro data scientist o persona tenga que trabajar con ello, va a tener que hacer esas transformaciones, porque son requerimientos de cliente. Entonces, con hacerlo una vez ya vale, no tiene sentido volver a repetirlo. Entonces, es lo que hacemos aquí. Esto es muy simple, ¿vale? O sea, hacemos un proceso de baquetización, ¿vale? Para obtener estos valores. Evidentemente, nuestros modelos de ML no les sirven de nada las etiquetas, con lo cual hacemos un one-hot encoding. Vale, esto lo tenemos por aquí y también importante, vale, si os fijáis la red, otro 4G, 3G, tampoco nos vale esto, ¿vale? Tenemos que aplicarle a todas estas que hemos hecho la paquetización, tenemos que aplicar también el one-hot encoding sobre la red que estamos utilizando, ¿vale? Entonces ya, que es la que tenemos por aquí, la network, ¿vale? Para poder explicar. Entonces, ahora ya tenemos todas estas variables que nosotros teníamos, ¿vale? Ya las tenemos para poder pasar por nuestro modelo. Y lo último que hago es que lo cargo, ¿vale? DBO, Mobile Table, y si yo me voy ahora aquí de nuevo, le hago un refresh, un renovar, vale. Y ya ahora, si os fijáis, ya tengo todos mis datos preparados, ¿vale? Con ID móvil, aquí tenemos datos modificados, tenemos el price range, ¿vale? Que va a ser la variable que intentamos predecir, y luego ya todas las que hemos definido
en el OneHot Encoding, que van a ser mis nuevas features, ¿no? Que yo he transformado y que yo he añadido. Vale, una vez que yo ya tengo esta parte hecha, es como decir, yo ya he hecho mis features y ya las he metido dentro de mi offline. Vamos a iniciar el proceso del registro de las features. Aquí este va a ser el feature.store.yaml. Aquí está, ¿vale? Este es el registro que va a leer y el que le va a decir dónde están las conexiones. Entonces, yo aquí le digo, ¿vale? Dónde tenemos el registry path, Redis-con y SQL-con. ¿Dónde están las conexiones a los tres elementos que decíamos antes? ¿Vale? Mi offline, mi online y el registry path. Entonces, yo ejecuto, ¿vale? Recuperamos del key vault, recuperamos los parámetros que teníamos antes, que tenemos insertados dentro del key vault. Vale. Vale, listo. Entonces, si yo me voy ahora aquí, que no teníamos nada antes, yo le doy a actualizar, ya me ha creado el registry, registry.db. ¿Vale? Casi no tiene tamaño porque todavía no hemos insertado nada. Una vez que ya tengo esto creado, lo que yo voy a hacer es decirle, oye, yo voy a definir cuál es mi tabla de datos donde están las features que yo necesito. Entonces, yo defino aquí Mobile Table. ¿Os acordáis? El RAW era el original, el Mobile Table era el que venía ya con toda la parte de Feature Engineering realizada. Y le digo, oye, esta es la tabla, que es esta de aquí arriba, y le digo cuál es la columna del timestamp. Esta siempre tiene que venir, esta es opcional, pero esta siempre tiene que venir. ¿Vale? Luego veremos que esto, al no venir este valor, tenemos que indicarle un alias después, pero bueno, nos va a permitir hacerlo. Nos va a permitir simplemente componer esta, nos vale. Y definimos la feature view, ¿vale? La vista que nos va a definir este conjunto de features nos asociada a una tabla en concreto. Entonces, la llamamos mobile data, decimos cuál es la entity principal para luego hacer el join, ¿vale? Esto es importantísimo, ¿vale? Para luego hacer porque es el dato que nosotros le vamos a pasar. Entonces, es la que tenemos que cargar aquí. Y bueno, yo aquí lo que he metido es aquí en los tags, porque si yo lo que estoy buscando es compartir estas features y que otras personas pueden entender qué es lo que se ha realizado, pues qué mínimo que poner algo de información. ¿Cuál es el origen? ¿Quién es el propietario? Una pequeña descripción. Esto evidentemente debería ser mucho más largo cuando estemos en producción explicando cada uno de estos elementos, de estos features que tenemos aquí realizadas, pero un poco para que cogáis esta idea. De esta forma, ya no estamos generando un silo sobre esa feature o sobre esta tabla que contiene las features, sino que está mucho más abierto. Y luego simplemente lo que defino son todas las features que tenemos aquí, mobile source, que es esta de aquí arriba, ¿vale? Y el time to live que le decimos que tiene que tener luego en el otro lado, que son de 2 horas, ¿vale? Para que lo tengan en el online. Entonces, esta es la vista de la feature y esta es la entidad. Entonces, yo aquí, importante, le digo cuál es el nombre que vamos a utilizar, ¿vale? Para hacer, ojo con esto. Yo aquí puedo poner cualquier alias, puedo poner cualquier nombre que me interese. Entonces, si yo quisiera decir, oye, yo la quiero llamar a esta entidad móvil. ¿Por qué? Pues porque me gusta. Entonces, no me queda más remedio, en este caso, que poner este valor, ¿vale? El join key. ¿Por qué? Porque este valor es el que voy a utilizar para hacerse el join con la entidad. ¿Vale? Esto es muy importante. Entonces, si yo aquí pongo el mismo valor y de móvil, no tengo por qué indicarlo otro. ¿Vale? Entonces, yo en este caso voy a dejarlo ahí de móvil, pero ya os digo, si queréis llamarlo de otra forma porque os resulte más cómodo, acordaros siempre de ponerle este join key. Ejecutamos, ¿vale? Y hacemos el apply, que lo que me va a hacer es persistirme dentro de Fest los datos. Entonces, si yo ahora voy aquí, le doy a actualizar, fijaros que está en 54, ahora ya aparece 1,21. Ocupa muy poquito, pero bueno, ya nos ha insertado ya los registros. Y ya cuando tenemos esto aquí, ¿vale? Si yo hago esta ejecución, ¿vale? Ya me sale. Oye, ¿cuál es la feature view name, mobile day, la entidad y de móvil, las características, de dónde extraemos los datos de un SQL Server Source, los tags que nosotros le hemos puesto?
¿vale? Por desgracia todavía Fest tienen previsto en el roadmap sacar un entorno visual para poder ver todo esto, pero por ahora lo que nos lo proporciona es de esta forma. Pero bueno, ya sí ya podemos obtener una información de cuáles son las features que tenemos cargado y qué es lo que se ha hecho con ellas. Vale, nosotros ahora mismo, como esto, ya tenemos nuestras features cargadas en el Feature Store. Entonces, una vez que ya están cargadas, o sea, ya están ejecutado el proceso de Feature Engineering, están registradas dentro de mi Feature Store. Ahora lo que me queda por hacer que es entrenar mi modelo, desplegarlo, realizar la materialización de los datos y por último desplegar. Entonces vamos a hacer el despliegue. De nuevo volvemos a cargar los datos del Feature Store, como si esto aquí no me hace nada. Recuperamos el listado de vistas. ¿Vale? Aquí, importante. Si os fijáis, lo que me está haciendo es que yo estoy cogiendo y diciendo, oye, un select de los valores que yo quiero utilizar para el entrenamiento, ¿vale? Select y de móvil, price range y data modified son los valores que si yo me voy aquí, son los que yo realmente luego necesito. El ID móvil, la fecha que os he dicho y el price range, que al final va a ser mi variable predictora, esa es la que tengo que predecir o obtener, pero esa evidentemente no está dentro de mi feature store. Entonces yo la recupero y aparte recupero todas las features que yo voy a necesitar. Y evidentemente lo estoy haciendo utilizando este ID móvil que he definido anteriormente, que es el que definí aquí como ID móvil. ¿Vale? Son las que estoy utilizando constantemente como ID móvil para poder hacer estos joins. Una vez que esto yo lo tengo ya ejecutado, hago un select, ¿vale? Y obtengo ya ID móvil, rango, event timestamp, ¿vale? Toda esta información que tenemos por aquí. Esto es lo que os decía, data modified as event timestamp. Como yo no lo he definido antes, tengo que decirle esto un as, a no ser que en mi dataset tenga un event timestamp y entonces sí, no necesito definirlo. Pero si no, necesito pasar el data modified a event timestamp, ¿vale? Una vez que yo ya tengo esto, aquí es importante recalcar, ¿vale? Que al ejecutar esto, ¿vale? Esa select me ha generado esta entidad, que es la query que yo he ejecutado, ¿vale? La parte de la query que yo he ejecutado. Es decir, esto, ¿vale? Me ha generado como una tabla extra con esta información, ¿vale? Para tenerla aquí, para poder utilizarla. Vale, una vez que ya tenemos esto, esto ya no deja de ser un proceso de Machine Learning, que tampoco tiene mucha más complejidad, ¿vale? Tenemos nuestro datasets, bueno, todas las columnas que vengan vacías, definimos cuáles son las columnas que van a ser una parte del features, esta es la parte predictora, ¿vale? Cuál es el rango del precio que nosotros queremos ejecutar, dividimos el entorno y voy a ejecutar un random forest, ¿vale? Entonces, bueno, eso se va a quedar aquí lanzando, entonces lo que voy a aprovechar va a ser este momentín mientras está ejecutando a explicaros un poco cómo está montado la demo de FES, ¿no? Por si queréis acceder. Yo lo que os digo, ¿vale? Estos son los que estaban con el Synapse, yo los he modificado para trabajar con base de datos, pero al final el concepto es el mismo. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos como dos entidades que son Customer ID y Driver ID sobre las que se ha aplicado el proceso de Feature Engineering y tienen estas tres columnas, ¿vale? Que son las features que van a utilizar. Para el Driver ID, estas tres tenemos, como os fijáis, tenemos las entidades también, las columnas de fecha y la tabla de órdenes. Esa tabla de órdenes es la que me relaciona el Driver ID con el Customer ID. Aquí lo que hacemos luego simplemente, bueno, pues es exactamente igual. Lo que pasa es que estoy cargando estas tablas, ¿vale? No lo voy a ejecutar. Tenemos estas tablas aquí cargadas. Una vez que están cargados los datos, ¿vale? Hacemos exactamente lo mismo. Esto es lo que veíamos antes. Recuperamos los valores. Definimos aquí, si os fijáis, de la misma forma el del driver y el del customer, que son estas que tenemos aquí arriba, driver y customer, ¿vale? Son las que estamos aquí para registrarlas. Las tres features que os comentaba anteriormente, que son estas tres y estas tres, ¿vale? Y, a ver, por aquí. Y ya, bueno, aquí tienen puesto de 2 horas, 2 días, bueno, eso es un poco, no me acuerdo si lo cambié yo o venía así, pero bueno, también el time to live y el driver source, que son las que tenemos allá arriba.
Y luego definimos las entity keys. Si os fijáis, aquí él ha decidido ponerle otro nombre, llamarle driver, y como le ha llamado driver, que es driver ID, no le queda más remedio que poner el join key de driver ID. Y aquí en Customer ID, como si corresponde con este, no tiene por qué añadírselo. ¿Vale? Entonces aquí registran y bueno, aquí simplemente hacen el apply para poder meterlas dentro y aquí, bueno, pues recuperarían las entidades que tenemos aquí levantadas, o sea, que tenemos aquí ya insertadas. Y aquí, bueno, pues entramos un poco en la misma fase que teníamos anteriormente del entrenamiento, ¿vale? Cogemos, nos conectamos, recuperamos las vistas, recuperamos select from orders. Esta de orders es el que hemos insertado en el offline, que es esta que no la hemos utilizado, no la hemos registrado como features, ¿vale? Esta no se ha registrado como features, simplemente está almacenada en la base de datos. Entonces, select asterisco from orders, recupera todas las features que nosotros aquí necesitamos y ya con esto, ¿vale? Este es el resultado, parecido a lo que teníamos antes, pues entrenamos el modelo. Entrenamos el modelo, desplegamos, etcétera, ¿vale? Todo sigue exactamente igual, pero aquí fijaros, tenemos como dos entidades son las que han hecho las features que almacenamos en Feature Store y la otra, la de órdenes, es la que nos va a ser como la de pivote entre las dos. Y luego la que yo puedo utilizar a la hora de hacer esta inferencia. Vamos a ver, yo creo que este perfecto ya terminado. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro modelo. No sé si es bueno, malo o regular. Tampoco es una cosa que ahora mismo me preocupe. Entonces, nosotros registramos nuestro modelo, ¿vale? La versión 3 del modelo. Y aquí lo que yo voy a hacer va a ser materializar, ¿vale? Voy a hacer el materialize de los datos que tengo en el offline dentro del online. Entonces, yo aquí le estoy diciendo fecha de inicio 20 del 5 del 2021. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo en validación todavía no he cargado nada, pero bueno, si os fijáis tengo el 22 del 5. Entonces yo lo que le voy a decir es que, oye, cárgame todos los que tengas hasta el 20 del 5 y vete hacia atrás 25 años. Se lo he puesto porque he querido, ¿vale? No, porque lo que voy a hacer es materializar toda esta tabla que yo tengo aquí, ¿vale? Yo puedo haberle dicho perfectamente, de haberle dicho, oye, pues solamente materialízame todos aquellos que sean posteriores a, yo qué sé, el 2019 y todos estos de 2004, 2011 no me los metería, ¿vale? Pero bueno, yo simplemente le he dicho que me los cargue todo. Entonces le he dicho, materialízame todo desde el 20 del 5 si le quitamos 25 años a esto, desde el 96, ¿vale? Me los cargas. Entonces ahora veremos aquí como pum. Me materializa los 1995 registros que decíamos que teníamos antes. Entonces, ahora ya hemos registrado nuestro modelo, vamos a pasar a realizar nuestro despliegue. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos el key vault. Yo voy a pegarlo en un contenedor directamente, no tiene ningún sentido hacerlo en una KS para esto. Entonces yo le digo aquí cuál es el Dockerfile, que es Inference Dockerfile, a ver dónde está, aquí estamos, ¿vale? Inference Dockerfile. A ver, sobre esto tengo que sacar un poco las miserias, ¿vale? De cómo está montado esto, porque esto lo he intentado hacer, bueno, lo he hecho dos veces y las dos veces he tenido problemas en esta parte, ¿vale? Siempre ha sido en esta parte. ¿Por qué? Porque la primera vez creo que estábamos hablando, creo que era el FIST Azure Provider estaba en la 028, una cosa así, no me acuerdo realmente cuál era, y había problemas porque resulta que había una colisión de librerías, bueno, conclusión, que había un problema con las librerías y había que añadirle explícitamente el is dangerous 201, porque si no daba errores, ¿vale? Con las dependencias que tienen por detrás las librerías, daba error. Entonces, esa fue la primera vez que lo monté. Lo cambiaron a 030, pensando yo que iba a funcionar correctamente, y resulta que, bueno, daba un error y buscando por ahí te dice que es que no, que es que tienes que coger que la Jinja 2 tiene que ser menor que la 3.1, ¿vale? Entonces, bueno, se nota que está todavía la versión 0.3, ¿vale? Entonces, es muy interesante, pero bueno, que tenéis esto aquí en cuenta, ¿vale? Que a la hora de ejecutar esto puede que os dé algún problema esta parte, porque a mí las dos veces que he intentado montarlo, me he pasado un ratillo intentando hasta que he conseguido averiguar qué es lo que pasaba, qué es lo que no pasaba, etcétera. Si alguna vez os ocurre esto, ¿vale? Eh, ¿por, por qué os digo esto? A ver,
Yo aquí le estoy registrando cuál es el inference Dockerfile. Y luego aquí abajo hago el despliegue. Cuando hago el despliegue es cuando me aparece el error. Si yo llego aquí el inference Dockerfile, modifico cualquier cosa y no reejecuto esta parte de aquí arriba, este me va a seguir cogiendo el antiguo. No me preguntéis por qué, pero me coge el antiguo. Entonces, tenéis que reejecutar también este de aquí arriba, ¿vale? Porque a mí me ha pasado bastante de, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque hasta que me di cuenta de esto. Ahora alguno dirá, bueno, chico, pues es de perogrullo. Bueno, por ahí me ha dado problemas con esto. Vale, otro punto importante, ¿vale? Debemos asegurarnos que tenemos creado un service principal, ¿vale? Y tiene asignado el rol de colaborador de datos de storage blob, ¿vale? En ese service principal, ¿vale? Es importante que tenga este rol para poder leer y escribir sobre este blob storage, ¿vale? Sobre el registry que tenemos aquí. Esto, si queréis, aquí os lo viene bastante bien explicado, ¿vale? Bien explicadito, es lo mismo, pero bueno, básicamente lo mismo que os he contado yo. Hay que crear un service principal, darle permisos sobre el blob storage y darle evidentemente este permiso, ¿vale? Para que pueda entrar. Ya os digo, si tenéis cualquier problema con esto me podéis contactar o si no en el que viene aquí, os viene bastante bien explicadito. Vale, una vez que tenemos ya esto montado, ¿vale? No lo he ejecutado, por cierto, vamos a ejecutarlo y ahora lo que voy a hacer va a ser lanzar el despliegue del contenedor, ¿vale? Para poder ejecutarlo. Entonces, bueno, yo ahora voy a parar aquí un momentín y bueno, y ahora en cuanto ya esté esto desplegado, vuelvo para continuar. Vale, pues ya tenemos esto que se está ejecutando. Un punto que no os expliqué antes, ¿vale? Es que cuando nosotros vamos a levantar el servicio, tenemos que indicarle el score.py, es decir, cuál es el script que se va a ejecutar cada vez que yo invoque el servicio y que no os lo expliqué antes. Entonces, vamos a verlo aquí en un momentito. Entonces, este va a ser casi siempre va a ser muy similar. Entonces, bueno, pues en el init lo que hacemos es recuperamos los parámetros que nosotros estamos necesitando, accedemos al config de donde tenemos el feature store, ¿vale? El registry store, conectamos como en el offline y el online. Bueno, y recuperamos la parte del store y cuál es el modelo que queremos ejecutar. Y luego, cada vez que vayamos a realizar la inferencia, lo que va a coger va a ser el raw data, ¿vale? Que nosotros cogemos aquí y va a ir al online features y le va a pasar estos datos que nosotros tenemos. En nuestro caso, les vamos a pasar el ID del móvil, que es sobre el que nosotros hemos aplicado, calculado las features, y me va a dar estos resultados, estas features, que son las que yo he utilizado para hacer el entrenamiento. Y luego ya simplemente, bueno, pues cojo del feature vector, las tengo por aquí, ¿vale? Genero un vector con ellas y hago la inferencia. En caso, en caso de que no exista dentro del online, no exista este raw data o identificador que yo le paso, lo que me va a retornar es el -1, ¿vale? Hemos visto que me va a retornar siempre un valor entre 0 y 3, y en caso de que no exista, yo le estoy diciendo que me va a retornar un -1. Vale, pues ya con esto me puedo ir al train, ¿vale? Ya hemos visto antes que se había ejecutado, entonces, si yo ahora lanzo, bueno, pues tengo aquí un 1, ¿vale? Vamos a coger el train, ¿vale? Si os fijáis aquí, price range 1. Si yo me cojo, por ejemplo, a ver, este que es un 2, ¿vale? Que es el 4, si yo aquí le pongo un 4, me retorna el 2, que es lo que estábamos aquí esperando. Por ejemplo, vamos a coger uno del 3, que es el valor 7. Entonces, yo aquí le cambio, le pongo un 7 y me retorna el 3. Evidentemente, eso no tiene mucha ciencia porque realmente lo que decíamos son los datos utilizados para el entrenamiento y excepto alguna cosa alguno que se llegue un poco raro por ahí, debería darnos los mismos resultados. Lo que sí es importante es que yo había insertado los registros utilizados hasta el 1995. Si yo ya paso a 1996 me da el -1, no está ese dato cargado. Es decir, yo he tenido los datos cargados desde el inicio de los tiempos hasta el registro en 1995, sea la fecha que sea. Como ya no hay más datos, aquí ya me retorna -1, porque no puede recuperar del feature store las features asociadas a este registro. Entonces, sabes ya dónde viene la parte tercera, que es o sea, la parte cuarta, que es ese proceso en el que yo voy a ir recargando datos.
El servicio está funcionando, yo no he tocado nada y ahora es donde voy a cargar los nuevos datos, ¿vale? Entonces, aquí, como siempre, iniciamos, creamos el engine, ¿vale? Esto es básicamente igual que antes. Estos son los datos que vamos a cargar, son los nuevos, desde el 96 al 2000. Los insertamos dentro de la tabla RAW, hacemos el mismo proceso de paquetización, realizamos el mismo proceso de one-hot encoding y lo almacenamos, ¿vale? Almacenamos. Y ahora mismo tenemos datos aquí de ya antes eran hasta el 1995, ahora ya tenemos estos nuevos registros insertados. Ahora aquí lo que yo tengo que hacer es cargar los datos de mi offline en el online. Entonces, para eso tengo dos formas de hacerlo. La primera es utilizando Materialize Incremental. Entonces, cuando yo utilizo esto, cada vez que yo ejecuto un proceso de Materialize o un Materialize Incremental, se queda con la hora exacta en la que yo lo ejecuté. Entonces, cuando yo le hago un incremental, le digo, oye, me vas a coger los datos. El start date va a ser el momento de la última carga y el end date el que yo le diga aquí. Pero el start siempre será el de la última carga, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. En este caso, como yo los datos que estoy utilizando para validación son datos antiguos de unas fechas que le he puesto yo un poco así a, no aleatorias, porque estas de validación son posteriores, ¿vale? Son siempre son más nuevas, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Entonces, yo aquí le he cogido ha sido, oye, el start date, desde el 20 del 5 hasta la fecha actual. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer va a ser la carga de estos 5 registros, ¿vale? Que son los que yo tenía, porque le he dicho desde el 20 del 5 y si yo me voy a validación, empieza en el 22 del 5. O sea, todos estos son posteriores y me los ha cargado. Y ahora ya, sin tocar nada, ¿vale? Sigue siendo mi mismo servicio que anteriormente me daba el -1. Como yo ahora he realizado todo el proceso, el ML Engineer ya se ha encargado de hacer todo ese proceso y llevar los datos hasta el online, yo lo ejecuto y me da el 2, que es el valor esperado. Y esos son datos ya nuevos. Aquí sí que realmente estamos haciendo ya algo nuevo. Vamos a coger el 1997, me da un 3, 98, ¿vale? Si yo me voy al 2000, que es el último registro insertado, me da el 3, ¿vale? Resultado, vamos a ponerle para que me dé un 0, que era el anterior, así, bueno, ya probamos todos, ¿vale? Que es el 0, realmente nuestro modelo está prediciendo bastante bien, pero si yo le pongo el 2001, que no tenemos datos para el 2001, me vuelve a dar un -1. Seguramente mañana, cuando el proceso de carga de datos insertase nueva información, ¿vale? Pues seguramente ya obtendríamos respuesta para este modelo. Entonces, ya con esto más o menos, bueno, pues tenemos la demo montada. Ya habéis visto cómo todo el flujo se puede llevar desde que cargamos los datos, almacenamos en la Feature Store, entrenamos nuestro modelo, desplegamos y estamos utilizando el online para hacer estas predicciones. Aquí, en el otro que teníamos, que era un poco la parte más de el ejemplo que ponen ellos, realmente se quedan un poco en desplegar y luego para el tema del test utilizan estas dos claves y realmente no proporcionan mucho más, ¿vale? No llegan a reinsertar nuevos datos. Yo lo he querido añadir pues para que vierais un poco cómo ese juego entre el offline y el online permite, sin tocar el modelo, que vayamos añadiendo nuevos datos para hacer la parte de la inferencia. Vale, pues con esto ya la demo está terminada y vamos a seguir con la última parte de la presentación. Voy a dejar un segundín que esto lo ponga. Perfecto, venga. Pues ahora ya vamos un poco al final con los otros, ¿no? Otros servicios que hay, ¿vale? Entonces, los frameworks más populares que hay ahora mismo de temas de Feature Store son estos. Opswork, Fest, que es el que hemos visto, el Amazon SageMaker Feature Store, Michelangelo Palette, Databricks Feature Store. Bueno, esos son los más famosos, los que más se utilizan, pero al final todos se basan en el mismo concepto. Yo aquí he puesto unos cuantos, ¿vale? Los que podemos desplegar o que he visto más o menos que se pueden desplegar en Azure, por ejemplo, el de Opswork. Nosotros podemos desplegarlo sin ningún problema. Al modo comando y nos va a desplegar las máquinas virtuales necesarias e instalar los servicios. Pero al final, si os fijáis, se basan en lo mismo. Proceso de Feature Engineering, tenemos el offline, tenemos el online, servicio de los modelos.
al final se basan todos en lo mismo. Tener el Feature Engineering con todos los elementos que necesitamos aquí, el offline, el online, ¿vale? Para hacer el entrenamiento, el modelo. Al final todos se basan conceptualmente en lo mismo. Aquí este es el de Databricks, por ejemplo. El Data on CRUD, hacemos la featurización, entrenamiento, servicio y tenemos aquí, bueno, para hacer el batch, para training, que es un poco para con alta entrada y salida, pero al final no deja de ser la parte batch y un online para hacer la parte de la inferencia. Al final estamos teniendo siempre los mismos, bueno, y el feature registry, los mismos conceptos que estamos teniendo. Este otro es Feather, ¿vale? Nombre, este es especial, ¿no? Y es curioso, por decirlo de alguna forma. Este ha sido liberado hace muy, muy poquito, ¿vale? En marzo de este año 2022 y actualmente está en su versión 0.3. Es el sistema que usa LinkedIn. Lo que pasa es que antes era privado y ahora, después de su compra por parte de Azure, se ha hecho open source. Es bastante interesante porque si nos fijábamos antes en Fest, esa visualización de los datos era más complicada. Aquí para la parte de, a poner el puntero, en la parte de la metadata utiliza Purview. Utiliza Purview, tienes acceso con Spark, con el Blob Storage. Bueno, realmente sigue siendo lo mismo, ¿vale? Porque tenemos aquí la parte de Synapse, tenemos el Redis, tenemos en esta parte de ML, tenemos el entrenamiento de los modelos y el despliegue. Pero bueno, aquí tenemos alguna cosa interesante. Este es nuevo, entonces no sé realmente cómo va a quedar Azure Fest y este otro, porque al final los dos son de Azure. Entonces iremos viendo con el tiempo qué es lo que pasa. Yo os digo que esta ha salido hace muy poquito. Esta es la entrada al GitHub y esta es la entrada al blog que se publicó dentro de la documentación de Azure. Entonces, bueno, echarle un vistazo. Yo realmente le he mirado un poquito por encima y no he podido entrar mucho en detalle, pero bueno, yo trabajaré sobre ello y bueno, a lo mejor en alguna otra ocasión, pues hablo un poquito más sobre este nuevo entorno. Aquí un tema importante como conclusión que yo os quería decir es que lo comentaba el otro día con un compañero del trabajo, en el que estas herramientas, tanto FEST como FACR, FATHR, un nombre un poco complicado de decir, no están integrados dentro de Azure, ¿vale? No están integrados, con lo cual, con los data stores, los datasets, entonces lo estamos utilizando un poco raro como todo desacoplado. Yo creo que lo que debería hacer es integrar, ya sea FEST o ya sea el FACR, THR, integrarlo dentro de Azure ML y que se integre bien con estos datasets, ¿vale? Para que tengamos una herramienta completamente integrada. Ahora mismo no lo está, ¿vale? Es que nosotros desde los notebooks de Jupyter, utilizando esto, entrenamos y luego a posteriori registramos. Pero no estamos trabajando con esta parte de los datasets o el offline no lo tenemos a través de los datasets que podemos tener dentro de Azure ML. Entonces, bueno, supongo que es una cosa en la que tendrán que seguir trabajando. Vale, pues con esto ya es todo. Ya simplemente, bueno, dar de nuevo las gracias a los patrocinadores, ¿vale? Que están ahí apoyando y que están siempre trabajando. Y nada, con esto ya me despido y espero que os haya parecido interesante y os haya gustado. Venga, gracias por todo. Hasta luego.